Las cuatro fuerzas. Siempre que el hombre ha contemplado el mundo, ha reconocido la existencia del cambio. El mundo está lleno de actividad. El movimiento del sol, el soplar del viento, el vuelo de los pájaros, una flatulencia escandalosa. Pero, ¿cuál es la razón del cambio y del movimiento? Nuestros remotos antepasados habían concebido la existencia de fuerzas que modelaban al mundo y producían el cambio, pero esas fuerzas eran de carácter mágico y no podían separarse de sus creencias en los dioses y demonios que regían el universo. Aristóteles creía que la clave del movimiento se hallaba en la resistencia. Había observado que un cuerpo se mueve más libremente, y en consecuencia con más rapidez, en un medio tenue como el aire que un medio denso como el agua. En ambos casos desde luego era necesaria una energía motora para vencer la resistencia de los fluidos. Se burlaba del supuesto atomista de que hay partículas que se mueven libremente en el vacío, puesto que el vacío, desprovisto de sustancia, no ofrece resistencia. En él, las partículas se moverían a velocidad infinita. ¡Qué gran gilipollas! Recién en el siglo XVII, con las leyes de la mecánica de Newton, se desarrolló el concepto moderno de fuerza. El genio se dio cuenta de que el movimiento como tal no requería la intervención de ninguna fuerza, y a esto se le conoce como la inercia. Solo las desviaciones del movimiento uniforme requerían justificación, tan solo estas requieren la presencia de fuerzas. El mundo aceptó feliz el concepto de Newton, cayó como anillo al dedo a todos los fenómenos de la naturaleza. Y así, se convirtió en la base de la ingeniería que miles de chiquillos arden por estudiar. Sin embargo, Newton no dice ni mierda sobre el origen de las fuerzas que aceleran la materia. A primera vista parece que hay un culo de fuerzas, pero no es así. Un estudio cuidadoso ha demostrado que toda la actividad de la naturaleza puede ser reducida a la actuación de cuatro fuerzas fundamentales. Gravedad. Aunque la teoría de la gravitación de Newton fue perfectamente adecuada durante 200 años, la nueva física se vació en su cara. Sucedió en las primeras décadas del siglo XX. Era una vieja discrepancia sobre la órbita del planeta Mercurio. Una deformación de 43 segundos de arco que no puede ser explicada por la teoría de Newton. Según Newton, la fuerza de gravitación se transmite instantáneamente entre los cuerpos. Esto quiere decir que si el Sol desapareciera, la órbita de la Tierra dejaría de curvarse al instante y nos iríamos al carajo, aunque no veríamos la desaparición del Sol hasta 8 minutos más tarde, que es el tiempo que la luz emplea en viajar desde el Sol hasta la Tierra. Pero la teoría de Einstein nos coge por las bolas y nos dice que es imposible que las cosas sucedan así, que ninguna influencia física va más a prisa que la luz. En la teoría de Einstein la gravedad no es realidad una fuerza, sino una curvatura del espacio-tiempo. No es que los cuerpos sean forzados a seguir trayectorias curvas por la gravedad, los cuerpos siguen la trayectoria más recta posible en el espacio-tiempo curvo. Según Albert, la gravedad no es más que geometría. Pero no vayas a pensar que la teoría de Newton está cagada, no es que la hayan tirado a la basura con la venida de la de Einstein. Funciona bien, hasta que el campo gravitatorio es demasiado intenso, como por ejemplo cerca de las estrellas de neutrones o agujeros negros. Einstein es el puto amo. Electromagnetismo. Cualquiera que haya observado auroras boreales o tormentas eléctricas, ha observado el poder de las fuerzas electromagnéticas. Que las fuerzas electromagnéticas son mucho más intensas que la gravitatoria, que la fórmula de la fuerza eléctrica tiene la misma forma inversa al cuadrado que la gravitatoria, que hay dos clases de carga eléctrica, y que no existe carga magnética, son cosas sabidas por cualquier chaval de escuela media. Aquí creo que vale la pena mencionar lo que escuché una vez en una pseudoconferencia de física. Un pringao dijo que ya que la fuerza eléctrica y la fuerza de gravedad tienen la misma forma, se podía hacer la siguiente analogía. Así como un flujo de electrones, es decir una corriente de electrones, genera un campo magnético. Así también una corriente de planetas, genera en teoría el campo magnetérrico. Claro, aún nadie lo había detectado. Todo era cuestión de diseñar el experimento que acelerara asteroides o todo el sistema solar lo suficiente. No discutiré sobre esta clase de coñazos, ya que corresponden al campo de la superespeculación. Terminaré con esta sección mencionando al puto amo de este tipo de fuerza.
Maxwell, que en los años 1850 unió electricidad y magnetismo en la teoría electromagnética, la primera teoría de campo unificado y que demuestra en teoría que la luz es una onda electromagnética que viaja en el vacío con 300.000 kilómetros por segundo. La fuerza débil. Aunque no fue apreciada entonces, la humanidad fue testigo de la fuerza débil en acción ya en 1054, cuando los astrónomos orientales descubrieron la repentina aparición de una estrella intensamente brillante en una región del cielo donde antes no se veía ni mierda. La estrella invitada ardió brillantemente durante varias semanas, rivalizando en resplandor con los planetas, antes de desvanecerse lentamente de vuelta a la oscuridad. Para los astrónomos de hoy, el estallido de 1054 fue la explosión de una supernova, es decir, la desintegración cataclísmica de una estrella vieja, ocasionada por el brusco colapso de su núcleo y la concurrente liberación de un enorme pulso de neutrinos. Armados solamente con la fuerza débil, estos neutrinos expulsaron violentamente las capas exteriores de la estrella al espacio, produciendo una nube de gases en expansión. La supernova de 1054 sigue siendo visible como una imprecisa mancha de nebulosidad en la constelación del Toro. Las supernovas proporcionan una de las pocas manifestaciones de la fuerza débil. Es con mucho la fuerza más débil después de la gravedad, y en muchos de los sistemas donde se halla presente sus efectos quedan sumergidos por la fuerza electromagnética o la fuerza fuerte. La fuerza débil hizo una lenta aparición entre la comunidad científica. La historia empezó en 1896, cuando Henry Becquerel descubrió accidentalmente la radiactividad al investigar la misteriosa nebulosidad de una placa fotográfica que había dejado en un cajón cerca de algunos cristales de sulfato de uranio. El estudio de las emisiones radiactivas fue emprendido por Ernest Rutherford, quien demostró que los átomos radiactivos emanaban dos tipos distintos de partículas. Las llamó alfa y beta. Las alfa eran partículas pesadas y de carga positiva que resultaron ser núcleos de helio veloces como el coño de su madre. Las beta eran electrones a una velocidad de la gran puta. Los detalles de la radiactividad beta no fueron plenamente comprendidos hasta los años 30. El proceso fue raro. A primera vista parecía que una de las leyes fundamentales de la física, la ley de la conservación de la energía, estaba siendo violada. Parecía que se perdía energía. Wolfgang Pauli rescató la ley sugiriendo que había otra partícula, una partícula neutra, de alta penetración, que nadie había detectado aún, que se emitía junto al electrón. Enrico Fermi llamó a la partícula neutrino, que significa, el pequeño neutro. Los neutrinos eran tan hijos de puta, que no fueron detectados hasta los años 50. Pero no todo estaba claro. Los electrones y los neutrinos emanaban de núcleos inestables. Y los físicos poseían pruebas irrefutables de que ninguna de esas partículas existía dentro de los núcleos. ¿De dónde carajo procedían? Fermi postuló que los electrones y los neutrinos no existían antes de su expulsión, sino que se creaban instantáneamente a partir de la energía presente en el núcleo radiactivo. La teoría de los cuantos había demostrado ya que la emisión y absorción de la luz consistía en creación y destrucciones de fotones. Según Fermi, lo mismo podría ocurrir con los electrones y los neutrinos. La proposición de Fermi fue confirmada gracias al comportamiento de los neutrones libres. Dejados a su propia suerte, los neutrones se desintegraban al cabo de unos minutos, dejando como restos un protón, un electrón y un neutrino. El coño de su madre. Fermi tenía razón. Una partícula desaparece y aparecen otras tres. Pronto resultó claro que las fuerzas conocidas no podían reventarle el ojete a un neutrón de esa forma, haciéndole parir tres partículas. Otra fuerza debía producir la desintegración beta. Las mediciones del ritmo de desintegración mostraron que la fuerza en cuestión era extraordinariamente débil, mucho más débil que el electromagnetismo, aunque infinitamente más fuerte que la gravedad. La necesidad de una nueva fuerza fue finalmente reconocida. La fuerza débil es de un carácter completamente distinto a las fuerzas gravitatoria o electromagnética. Para empezar, no ejerce ningún empuje ni atracción en sentido técnico, excepto en acontecimientos tales como la explosión de la supernova. Su acción se reduce a dirigir los cambios de identidad de partículas, impulsando a menudo el producto resultante a grandes velocidades.
En segundo lugar, las actividades de la fuerza débil se hallan restringidas a una región muy limitada. De hecho, hasta la década de 1980 no ha sido posible medir con precisión el alcance de dicha fuerza débil. Ahora sabemos que la fuerza débil no influye más allá de 10 a la menos 18 metros de su fuente. La existencia de una fuerza se hizo manifiesta a medida que se desenmascaraba la estructura del núcleo atómico. Algo tenía que mantener unidos a los protones contra la repulsión causada por su carga eléctrica. Así, hubo que apelar a una fuerza más intensa, mucho más intensa que el electromagnetismo. Se trata de la fuerza fuerte y no trasciende más allá de los confines del núcleo. Los neutrones y protones se hallan sujetos a la fuerza fuerte, pero los electrones no. Tampoco los neutrinos. Debido a su intensidad, la fuerza fuerte es una fuente de energía de los cojones. Quizá el ejemplo más importante de energía liberada por la fuerza fuerte es la luz del Sol. El núcleo del Sol y de otras estrellas son reactores nucleares de fusión bajo el control de la fuerza fuerte. Es también esta fuerza la que libera la energía de una bomba nuclear. Los primeros estudios de la fuerza fuerte tuvieron un éxito limitado. Ninguna descripción matemática simple parecía completamente satisfactoria. La fuerza no parecía variar con la distancia de ninguna forma lógica, y los físicos nucleares se vieron obligados a incluir numerosos parámetros arbitrarios en un intento desesperado por describirla. Estaban encabronados. Mientras trataban de solucionar el problema, a principios de los años 60 se propuso la teoría de los quarks. Esta teoría reconoce que neutrones y protones no son partículas elementales, sino que son cuerpos compuestos cada uno de ellos, de 3 quarks. Obviamente, se necesitaba algún tipo de fuerza para mantener unidos a los 3 quarks y resultó claro que la fuerza que actúa entre neutrones y protones no era más que un residuo de esta más poderosa fuerza interquark. La razón de las bizarras propiedades de la fuerza fuerte era evidente ahora. En el choque de un protón contra un neutrón u otro protón, intervienen un total de 6 quarks, cada uno de los cuales entra en interacción con todos los demás. La mayor parte de la fuerza es empleada en mantener firmemente unido cada trío, pero queda una pequeña cantidad para unir los dos tríos entre sí. Una completa pendejada. Una vez desnudada, la fuerza fuerte fue más sencilla de describir matemáticamente. Y ante todo esto, ¿existirá una fuerza unificadora? Así como la electricidad y el magnetismo fueron amalgamados por Maxwell, ¿se podrá conciliar a las 4 fuerzas de la naturaleza?